Muy buenas, hoy estamos de enhorabuena porque tenemos en el canal una cita con la psicología, a una psicóloga muy bien formada, de la cual paso a leer un poco su currículum. Es graduada en psicología por la Universidad de Granada, psicóloga sanitaria especializada en dolor crónico y persistente, máster en psicología general sanitaria por la Universidad de Granada también. Tiene un curso de paciente experto en enfermedades crónicas, hizo el recorrido en lo que se refiere al dolor crónico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es máster en afrontamiento activo del dolor, ejerce de labores de investigación sobre trauma psicológico y dolor crónico en la UGR y en la actualidad trabaja por cuenta propia, tanto de forma online como de forma presencial en Granada. Y colabora con psicólogos de renombre, de reconocido prestigio, en el tema del dolor a nivel nacional, como puede ser Almudena Mateos. Bueno, pues esta psicóloga se llama Ada Raya Terrón y vamos a pasar a hacer la entrevista. Por favor, antes de empezar a la entrevista, si te parece, suscríbete al canal, darle a me gusta y comparte vídeo. Bueno, Ada, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí, con muchas ganas de compartir y sobre todo que ojalá sea de ayuda para la gente que padece dolor crónico. Fabuloso, pues nada, yo también estoy encantado. Cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, cómo te describes, preséntate. Pues yo me describiría como una persona muy optimista y perseverante y sobre todo una persona muy curiosa, una persona que siempre se pregunta el porqué de las cosas y que pregunta mucho en general. Muy bien. ¿Qué te lleva en un momento dado a estudiar psicología? Y en concreto, especializarte en psicología del dolor. Vale. Pues me gustaría que fuese más corto de contar o que llevase toda la vida sabiendo que quería ser psicóloga, pero en mi caso pues es un poquito más largo. Yo empecé estudiando medicina. Hice 2 años de medicina, pero yo fue poner un pie en esa facultad y de verdad yo sentí que ese no era mi lugar, que estaba allí por presión social, básicamente. Pero tardé 2 años en dar ese paso de decir, no puedo seguir aquí. Yo me di cuenta de que en mi tiempo libre, pues lo que hacía era leer psicología, consumir contenido de psicología y iba a clases de psicología y veía que era lo que me gustaba. Entonces, pues a los 2 años decidí ya tomar el paso y me cambié. Y igual que en medicina, de verdad, fue poner un pie ahí y sentir que ese no era mi sitio, en psicología fue poner los 2 pies allí y decir, este sí es mi sitio. Fíjate, y me imagino que te costaría un poco trabajo la decisión, porque por lo menos a nivel social la medicina está como, se puede decir, más reconocida en el ámbito sanitario y incluso el acceso a esta carrera es difícil, se necesita una nota extraordinaria y prácticamente todos los mamás y papás quieren que su niño sea médico. Sería difícil, ¿no?, esa decisión. Exactamente. No solo tuve la presión de mi familia, que realmente pues me dijeron, Ada, prueba y si no siempre te puedes cambiar, sino que tenía la presión de todo el mundo, pero incluso profesores del colegio, ¿eh? Entonces sí, realmente fue un proceso que me costó porque yo estaba desmotivada desde el principio, me intentaba motivar y ya llegar a un punto de decir, son 6 años estudiando esta carrera más otros 4 mínimos de especialidad, más toda la vida trabajando y siguiendo estudiando de esto. No quiero esto para mí. Entonces para mí de verdad que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Es decir, cuando tú miras hacia el futuro y dices, llevo 2 años, pero me quedan 4 más, luego una especialidad, otros 4 años, y luego de trabajar en algo que no me termina de convencer, te dio el vértigo y fue lo que te motivó totalmente a decidirte por psicología. ¿Y qué crees tú que tiene la psicología que te llame tanto, que te resulte tan curioso, que te dé en esa fibra tuya más personal y más íntima? Madre mía, es que a mí me encanta toda la psicología.
La psicología me ayuda a entender el comportamiento humano en primer lugar, y también he de decir que me ayudó muchísimo a mí misma, ¿no? Que yo veía que gracias a la psicología pues mi vida se transformó. Entonces también esa parte estaba ahí, de ver que de verdad ayudaba. Te ofrece un abanico de conocimientos y una perspectiva teórica que también, en cierto modo, puede servir de autoterapia, ¿no? Estudiar la carrera, ¿verdad? Sí, y luego aparte hacer terapia mía, vaya. Muy bien, fabuloso. Y en concreto, tú eres muy buena psicóloga, pero tu especialidad, donde eres el cinturón negro, es en psicología especializada en el tratamiento del dolor. Uh-huh. ¿Qué te lleva a inclinarte por esa área de especialización en psicología? ¿Por qué das el paso a ello en un momento dado? Pues un poco otra vez atravesado por mis vivencias personales. Yo llevo, me parece que ya casi 10 años con dolor crónico, y en un momento dado, pues creo que llevaría yo unos 4 años con dolor, busqué ayuda psicológica, porque es algo muy duro de vivir, es muy duro. Y busqué por todo Granada, le pregunté a profesores especializados en dolor crónico que investigan sobre ello en la universidad. Nadie conocía a nadie. Y al final me tuve que ir a terapia online y fuera de Andalucía. Hay mucha falta de especialización en el tema, en la materia. Sí. Y entonces tu experiencia personal de no encontrar nada que, digamos, satisfaciera esa necesidad, esa urgencia tuya, hizo que, oye, pues mira, es una necesidad que está por cubrir, y fue lo que hizo que vieses el paso. Sí. Si te parece, si no te importa, cuéntanos un poco tu experiencia con el dolor. ¿Cómo fue? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucede? Si tienes algún diagnóstico, tal, lo que quieras, hasta donde quieras. Vale, pues mi experiencia con el dolor es larga y compleja. Creo que eso empezó ahora unos 10 años. Yo tenía un estilo de vida normal y activo. Sí que es verdad que me daban calambres musculares en los pies desde que era pequeña, y iba como más y me duraba más que a la mayoría de la gente, pero cuando se me pasaba pues yo seguía con mi vida. Entonces nos remontamos a un contexto en el que yo ya estoy estudiando medicina, estoy estudiando algo que no me gusta nada, y a nivel personal también había muchos estresores, digamos, ¿no? Y además, pues estoy haciendo mucha actividad física en ese momento. Estoy haciendo entrenamiento de alta intensidad y clases de baile de 4 horas seguidas. Entonces, en una clase de baile es donde, digamos, ya aparece la cronificación del dolor. Me da una contractura muscular que ya no se me pasa. Desde ese momento se me queda una tensión muscular residual constante, y si estoy más de 5 minutos de pie o andando, se me vuelve a pinzar del todo, y así siempre. Entonces, de pronto, pues me paraliza mi vida. Yo sigo yendo a la universidad, pero ya pues en autobús, porque andando no podía. Pero hablamos que hace unos 10 años, sí, más o menos. Uh-huh. No había algún antecedente en tu familia, no había nada, no se identificaba ningún tipo de enfermedad, y empiezan a aparecer estos dolores en forma de calambre, de contracturas, de tal. Sí, ahí ya empieza un peregrinaje médico inmenso. También de fisioterapeutas, que luego haré mucho hincapié en que estén especializados en dolor, si os ponéis en sus manos, de podólogos, total. Al final los pocos diagnósticos que me dan son protusiones discales y síndrome facetario, pero yo no le hago ni caso, la verdad, porque las intervenciones que me han hecho, que sí que me han hecho incluso más invasivas, no me han ayudado de nada. Entonces ya llega un punto que llevaría unos 4 años así con dolor, sin notar ninguna mejoría, y ahí no podía ni dormir porque me levantaba con dolor cada 2x3. Llega un punto en el que por fin doy con un fisioterapeuta especializado en dolor, que tiene un enfoque activo del dolor, como tú leías antes, ¿no? Por eso he tirado por ahí, porque he visto que además de que tiene evidencia científica, es lo que funciona. Y por primera vez pues empecé a entender que no puedes tratar un dolor crónico igual que un dolor agudo, por ejemplo. Que un dolor agudo quizá precisa reposo en la primera fase y ni siquiera cada vez menos, se está viendo, ¿no? Pero un dolor crónico normalmente, precisamente, necesita actividad física, por ejemplo. Y ahí empezaste a observar, a aprender que el dolor crónico persistente no termina de estar bien tratado, no hay
mucha especialización en el tema y se utilizan métodos para ese dolor que, o sea, es más bien para un dolor agudo, de inicio. Exactamente, sí. O quizás según el tipo de dolor, que ahora hablaremos que hay varios tipos, pues quizás con otros tipos de dolores sí que los médicos pueden hacer más. Pero con un tipo de dolor como el mío, llegaban hasta donde llegaban, con toda su mejor intención, pero no podían ayudarme más. Tío, a nivel psicológico, el hecho de tener esos dolores y estar tan limitada y a una edad tan joven y no tener la certeza de que algo ocurre o tener un diagnóstico, una etiqueta, algo que te explique tu situación clínica, tiene que ser de lo más duro, ¿verdad? Es decir, Sí, ¿qué me ocurre? sin ¿Por duda. qué? Sin duda, la incertidumbre es de lo que más cuesta cuando tienes un dolor crónico y al final es lo que te mete mucho en bucles muy negativos que incrementan el propio dolor al final y que te aíslan cada vez más de tu entorno social. O sea, al final todo lo que hace es llevarte a empeorar todavía más la sintomatología. Te genera ansiedad, te genera mucha incomprensión y eso, sentirte muy incomprendido por la gente. Se lo cuentas a la gente, familiares, amigos, y no terminan de entenderte o se creen que es psicológico, te dan consejos que tú ya sabes y eso te enfada más todavía, ¿verdad? Sí, bueno, y la desesperación también lleva a probar terapia alternativa en muchos casos, que aquí también mucho cuidado, aunque yo lo entiendo porque he estado ahí, pero creo que tengo un listado con 23 terapias alternativas que probé, diferentes. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Podrías Sí, poner sí, algún sí. ejemplo de alguna de ellas? Acupuntura, que eso está como cada vez con más evidencia, ¿no? Pero medicina china, osteopatía, todo esto realmente no tiene evidencia científica. Digamos, Muchas cosas. el dolor desespera cuando es crónico más todavía y eso cuando no se da en la clave de lo que ocurre, no se pone el tratamiento adecuado porque no se encuentra o no tal, eso nos lleva a buscar medicinas o alternativas terapéuticas estrambóticas, flipkis y... Irte a la otra punta de España, por ejemplo. De todo. ¿Y cómo estás hoy, Ada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ayudado a ti tu especialización? ¿Cómo te han ayudado a los profesionales? ¿Qué recorrido ha sido el acertado para haber una mejoría? Pues mira que yo antes no me quería cerrar tanto a lo científico, ¿no? Pero yo hoy puedo decir que lo que me ha ayudado es lo que tiene más evidencia científica. Me ha ayudado el afrontamiento activo con un fisioterapeuta y me ha ayudado la terapia psicológica y luego al seguir comprendiendo y conociendo mucho lo que es el dolor. Y por supuesto, pues enfrentándome a muchas cosas que al final dejas de hacer y evitas por miedo a que te incremente el dolor. Y digamos que he pasado de vivir con un dolor de 7/8/10 a vivir con un dolor de 0/1/2. Una barbaridad, Sí, un abismo. un abismo, sí. Ada, ¿qué es el dolor? Pues el dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, se describe como una experiencia sensorial y emocional, que aquí le quiero poner el peso, desagradable, que puede estar asociada o no a un daño tisular. Es decir, puede haber dolor sin que haya un daño en el tejido. No se observa daño en el tejido, no hay daño físico y sin embargo la persona refiere que tiene dolor. La persona refiere que tiene dolor y luego tú la metes en una prueba de resonancia magnética funcional y se ve que se activan las áreas relacionadas con el dolor. Es decir, la persona no miente, tiene dolor. Tiene dolor, no se lo inventa, no es ficticio, no es algo que él quiera conseguir, alguna ganancia especial fingiendo que tiene un dolor, sino realmente siente dolor, pero no se observa daño físico. Exacto, sí. Y quiero resaltar ese componente emocional desagradable, ¿no? No solo sensorial, porque como iremos viendo, pues es súper importante al final la parte emocional en el dolor. Muy bien, luego nos centramos un poco más. Si te parece, conociendo y describiendo un poco más el dolor, ¿qué tipo de dolor podríamos encontrar? ¿Son todos los dolores iguales? ¿Hay diferencias? A ver, por un lado, voy a empezar diciendo que el dolor es biopsicosocial, antes de meterme en los tipos. Esto quiere decir que incluso un dolor agudo, un dolor de corta duración, un dolor de, por ejemplo, me hago una herida,
tiene esos tres componentes. Tiene una parte biológica, tejido, ¿no? El tejido que se daña, o por ejemplo si me hago una quemadura, pues el tejido que se ha quemado. Después tiene una parte psicológica. Yo suelo poner el ejemplo de un niño pequeño, ¿no? Que se cae y se hace una herida. A nivel psicológico, si el niño está divertido, pasándoselo bien con sus amigos, le va a influir mucho menos, le va a dar mucha menos importancia a esa herida y probablemente siga jugando y incluso se le olvide el dolor. Totalmente, lo biológico existe, lo psicológico está con un foco diferente porque el niño se lo está pasando bien, entonces se siente menos el dolor. Y luego, y social, dices también. Sí, y luego tendríamos lo social y cultural, que aquí, por ejemplo, si metemos los roles de género, un niño, de hecho luego se refleja en la consulta, hay muchos menos hombres con dolor crónico, un niño, pues normalmente los padres le van a decir, levántate que no te has hecho nada, y el niño sigue jugando. En cambio a una niña, a nivel cultural, se le hace más caso, le dicen, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te has hecho mucho daño? Ya directamente asocian dolor con daño, ¿no? Culturalmente. Entonces, eso ya van siendo papeletas para que luego se vaya cronificando. Hay estudios, evidencias que se observan que avalen diferencias entre hombre y mujer en relación con el dolor. Lo que se sabe es que es mucho más frecuente en mujeres. El por qué todavía está en estudio. Porque, por ejemplo, podría ser que los estrógenos también juegan un papel ahí, pero todavía no hay datos concluyentes sobre qué es exactamente lo que hace. Hay indicios, se ve que pueden ir por ahí las líneas, pero todavía no se puede concluir con certeza. Explícanos brevemente o como tú quieras, cuáles son los mecanismos neurofisiológicos a nivel del sistema nervioso central o los recorridos somáticos del dolor o qué es lo que hace que finalmente una persona sienta dolor. Entonces tenemos que el dolor es una experiencia biopsicosocial que además es muy subjetiva, nadie conoce su dolor mejor que uno mismo y que casi siempre es real. También puede haber simulados, pero ya te digo yo que a la consulta a mí no me llegan simulados. Entonces podemos dividirlo primero entre un dolor agudo y crónico. Dolor agudo es aquel que dura menos de 3 meses, que suele tener una función biológica. El dolor, en primer lugar, estaba ahí para avisarnos de peligro, de que hay algo que nos puede causar un daño en el organismo. Y luego a nivel cerebral se asocia sobre todo con se activa la zona del cuerpo, digamos, relacionada, ¿no? Si a mí me duele la mano, se va a activar la zona de mi cerebro que me dice que es la mano lo que me duele. O si me duele el bíceps, pues esa zona. En cambio, dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses, no significa que dure para siempre, lo dejo ya claro. Sí, porque normalmente asociamos a cronicidad a para toda la vida, sí. Y no tienen por qué ser sinónimos. Esto es una de las creencias que luego lo mantienen más, ¿no? Cada dolor evoluciona de una forma diferente, pero crónico solo significa persistente en el tiempo más de 3 meses. Luego, el dolor crónico normalmente pierde ya su capacidad de alerta para el organismo, ¿no? Ya no nos señala que haya un peligro real porque los tejidos se han recuperado en esos 3 meses, incluso si hubo una lesión. Es decir, ya se vuelve poco adaptativo. Y a nivel cerebral se activan ya más zonas relacionadas con la emoción, con las creencias y con las memorias de situaciones en las que hemos tenido dolor. Interesante conocer esto para luego tratarlo y abordarlo. Muy interesante y muy importante, sí. Muy bien. Y después, a día de hoy, la clasificación que tenemos que irá cambiando, porque han ido cambiando a lo largo de los años, pues se divide el dolor en 3 tipos. El nociceptivo sería aquel que está relacionado con un daño en los tejidos. Pues algunos ejemplos del nociceptivo serían una quemadura, una herida o, por ejemplo, algunos casos de dolor oncológico donde realmente se está produciendo un daño en ese tejido. Después tenemos el neuropático, que es aquel dolor que se produce por una lesión del nervio, ya sea periférico o a nivel del sistema nervioso central. Aquí tendríamos pues la famosa ciática, o por ejemplo tenemos el dolor que ocurre muchas veces cuando hay diabetes. Y en tercer lugar tenemos el dolor nociplástico, que es el que antiguamente se conocía como psicógeno, como psicosomático. Realmente se ha visto que no es que sea psicológico, no es que te lo esté inventando.
lo que ocurre es que se produce un fallo en el procesamiento de nuestro cerebro del dolor, ¿no? A nivel del sistema nervioso central y médula. Muy bien. Y ese fallo es el que da lugar a este dolor y a que persista. Y aquí estarían, por ejemplo, la fibromialgia, muchos dolores crónicos inespecíficos que no tienen un nombre claro, las migrañas. Correcto, es decir, es el típico dolor que la persona lo siente, va al médico, le hacen pruebas diagnósticas, no tiene nada, no se observa nada físico, Sí. y empieza con un peregrinar de médicos y tal, ¿qué me pasa? A mí me duele, no se me entiende, y se cree que es que, bueno, pues que es como psicológico, pero se dice como despectivamente, y en realidad le está doliendo porque le duelen los mecanismos que avisan del dolor, se activan esos mecanismos a nivel cerebral, pero se activan como sin razón de ser, o una cosa así. Exacto, sería. exacto. De hecho, un ejemplo que ponemos mucho para explicarlo es el de la alarma que está averiada. Imagínate que tú tienes en tu casa una alarma antirrobo. Sí. Pues tú quieres que esa alarma suene cuando vienen los ladrones, ¿no? Poco más. Ahora, esa alarma puede que empiece a funcionar mal y ya empieza a sonar ante situaciones que no son peligrosas. Por ejemplo, cuando entra un gato, o cuando entra una ráfaga de viento con hojas, o cuando hay un cambio de luz o temperatura. Eso es lo que ocurre en este tipo de dolor, que la alarma nuestra fisiológica que nos avisaba de un daño, para eso estaba el dolor, ¿no? Se ha roto, digamos. Lo bueno es que se puede volver como a arreglar. Pero ya, por ejemplo, ante un cambio de temperatura, de pronto vienen lluvias fuertes y me duele. Ante un roce, por ejemplo, o una presión que no me debería de doler, me duele. Es decir, ya está siendo pues como esa alarma averiada. Me parece una perspectiva buenísima en el enfoque del dolor, aclarece mucho toda la situación que viven muchísimas personas. ¿Desde cuándo se está teniendo este enfoque? A raíz de lo que me estás contando ahora, es decir, muchas personas sienten dolor porque a nivel cerebral el aviso de que hay una urgencia un poco se ha escacharrado, se ha roto. El aviso de que algo no funciona bien en el organismo. Y se activan esos sistemas de aviso a nivel cerebral sin que existe nada. Entonces la persona siente dolor, pero no hay nada físico. Entonces esto nos quiere decir que el dolor, sobre todo, es como muy cerebral, lo que el cerebro está implicado en la sensación de dolor. ¿Nos puedes esclarecer cuáles serían los mecanismos neurofisiológicos o por qué sentimos dolor finalmente? En efecto, el cerebro está muy metido ahí en el ajo, ¿no? ¿Puede estar ocurriendo que estén dándose mecanismos de dolor sin que seamos conscientes? Sí, pero sin cerebro no hay dolor consciente. Si no tuviéramos cerebro no podríamos decir tengo dolor. Imagínate que, por ejemplo, me ponen un cubito de hielo en el dedo. Perfecto. Entonces, en el dedo tenemos lo que se llaman los nociceptores. Tenemos receptores que nos ayudan, o sensores, como lo queramos llamar, que nos ayudan a determinar si ese estímulo que está entrando en contacto es peligroso, dañino o no. Esos receptores pueden ser o de temperatura, como es el ejemplo, o de presión. Si me estuvieran espachurrando el dedo también se activarían, o químicos. Si me cayera un ácido, también se activaría. Entonces, esa señal hace que se produzca una descarga eléctrica por mi neurona que llega hasta la médula. Ahí ya tenemos la segunda neurona. Fíjate si es larga la primera, que a mí es que eso me llama la atención. Es llamativo. Es llamativo. Bueno, normalmente cuando pensamos en neurona casi es algo invisible. Y son súper largas, ¿no? Entonces, llegamos a la médula espinal, dentro de nuestra columna vertebral. Ahí se produce una modulación del dolor. Y aquí sí que desde los años 60-70 ya había fisiólogos y psicólogos que empezaron a teorizar sobre la teoría de la compuerta del dolor. Se dieron cuenta de eso, de que a ese nivel esa señal podría amplificarse o disminuir. Por ejemplo, desde el cerebro puede bajar información que nos ayude a que baje, a que disminuya esa información. Para que tú y yo nos entendamos, a que sintamos menos dolor. Vale. Por ejemplo, creencias como esto que me pasa en realidad no es peligroso. Por ejemplo, si tengo un cubito de hielo,
no va a pasar nada por tocar el hielo unos segundos, ¿no? Entonces esa creencia ya manda sustancias químicas que disminuyen esa señal. Es como, por así decirlo, un sistema de ida y vuelta. Sí. Es decir, la ida, el estímulo físico, hace que sienta dolor cuando lo procesa mi cerebro, pero también el cerebro puede enviar mensajes para que el dolor sea menos o más, modularlo de alguna manera. Ajá. Sí. O por ejemplo, la relajación, si yo estoy en un estado relajado o estoy pasando un buen rato, pues eso va a disminuir esa señal. Y también puede haber, al contrario, situaciones que la amplifiquen. Si yo creo que es súper peligroso eso que me está ocurriendo, ese hielo que estoy tocando, voy a amplificar mucho, porque mi organismo quiere estar alerta para huir del peligro. Se me está viendo una imagen ahora mismo, no sé si alguna vez, de vez en cuando aparece en televisión o en redes sociales, algún monje budista o algo de esto, que está como muy concentrado y le dan un porrazo, un golpe y se inmuta el tío. Sí. ¿Puede tener eso algo que ver con esto que estás contando? Claro, muchísimo. Sí. Ellos lo que utilizan mucho es lo que se llama así técnicamente la inhibición descendente desde el cerebro hacia abajo, ¿no? Incluso lo vemos andar sobre ascuas, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Entonces, siguiendo por donde íbamos, a nivel de la médula, también ocurre cuando ya tenemos un dolor crónico, que es como que el organismo se vuelve cada vez más adicto al dolor, por así decirlo, o como que aprende facilitador del dolor. Entonces, también ocurren ahí cosas a nivel fisiológico que van a facilitar que llegue todavía más señal, que sintamos más dolor. Por ejemplo, hay procesos de inflamación o hay sustancias que se van liberando o hay más receptores, se van generando cada vez más receptores en las células, entonces con menos información la amplifican más. Digamos, no sé el sistema se hace más sensible al dolor. Eso. Necesita menos para que le duela. Exactamente. De la médula va subiendo y llegamos hasta el tálamo, en el encéfalo. Y el tálamo ya es como el que distribuye. Ya a partir de ahí vamos a empezar a ser conscientes del dolor. Todavía está procesándose todo ahí inconsciente. Y ya desde el tálamo pues vamos a zonas relacionadas con la emoción y con las memorias del dolor, que en dolor crónico vemos que es lo que más hay, lo que más se va a activar. Vamos a la zona esa que nos dice, es en la mano, ¿dónde está? Es en el dedo índice de la mano derecha. Y vamos a la zona ya de corteza prefrontal, que aquí es lo más interesante para nosotros psicólogos, porque cuando somos conscientes de ese dolor ya podemos ver cómo queremos actuar en consecuencia y si queremos regular las emociones de alguna forma para poder modularlo, ¿no? Ya es como todo el control más consciente. Muy bien, es decir, es como donde la persona puede poner un poquito de su parte para salir de esa situación de dolor, para que nos entendamos muy bien. Aquí por poder decir, pero bueno, diría que también es súper importante conocer la neuroplasticidad. Es decir, que igual que en nuestro cerebro se producen cambios reales físicos que nos hacen como más proclive al dolor y a mantenerlo, que lo facilitan, también se puede ir revirtiendo. Y para mí esto es fundamental porque eso significa que no es para siempre. Que hay esperanza. Que hay esperanza. En el tratamiento del dolor. Claro, con lo que dices se me viene a la mente también, puede tener cierta lógica, el tema del dolor fantasma, que es algo que parece como algo esotérico, como mágico, como raro, que no tengas brazos, te lo han amputado y te duele el brazo. Sí. ¿Por qué se produce eso? Es decir, con la información que tienes, ¿qué explicación puedes darle? Pues en primer lugar, ¿qué es el dolor del miembro fantasma? Creo que ya lo he explicado más o menos. Bueno, sería, como Rafa ha dicho, aquel que aparece tras una amputación, ya sea de una mano, de un miembro entero, incluso de un pecho o de una oreja. Y como tú bien dices, pues sigue doliéndole a la persona, sigue teniendo un montón de sensaciones eléctricas, hormigueos, de todo tipo, aunque no esté ahí presente. Y como tú dices, pues se ha preguntado mucho la comunidad científica cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Y sobre todo, pues hay teorías. En primer lugar, se produce una reorganización cortical. Es decir, vamos a ver si esto lo explicamos.
En el cerebro tenemos áreas que corresponden a cada parte del cuerpo. Por ejemplo, pues tengo un área que justamente corresponde a mi rostro, a mi cara. Y cuando yo me acaricio la cara se activa esa zona. Y imaginaos que me han amputado todo el brazo derecho. Pues también hay un área que corresponde a ese brazo. ¿Qué ocurre cuando no está? Que ese área sí sigue estando ahí. Y lo que va pasando es que se empieza, por ejemplo, la zona de la cara empieza como a querer comérselo, por así decirlo, ¿no? Quedárselo porque ya no sirve para otra cosa. Por una parte, esa reorganización podría provocar estímulos que den lugar a sensaciones raras o a dolor. Luego tenemos los propios nervios que, aunque estén cortados hasta este nivel, siguen llevando información hasta el cerebro y de vuelta también. Y también pueden estar produciendo ahí señales anormales. Y que el propio cerebro intenta inconscientemente seguir moviendo ese brazo aunque no esté. Y ese intentar mover el brazo también va a producir señales anormales que no deberían de darse y que puede producir ese dolor. Y ya por último tenemos que, como vemos, la carga psicológica es muy importante en el dolor. Y cuando pierde un brazo, una mano, un miembro, pues puede haber un trauma psicológico, puede haber mucho estrés psicológico y todo eso va a sensibilizar el sistema, va a hacer más proclive a que se produzca dolor. Esas serían un poco las explicaciones que hay a día de hoy. Que se dan, ¿no? Probablemente cada una tenga su parte de razón, como y aunque no haya alguna que lo explique de todo. Efecto placebo, Ada. Es decir, personas, en muchos estudios experimentales de investigación, medicina, psicología, se cogen dos grupos de personas, a uno se aplica un fármaco, un tratamiento para el dolor o una anomalía, y a otro se da un placebo, es decir, nada, no se da terapia. Y sin embargo hay una mejora en los síntomas. ¿Qué mecanismos ocurren o por qué sucede el efecto placebo y hace que a alguien que no se le da nada de terapia, terapéuticamente hablando, sin embargo mejore el dolor? ¿Qué ocurre? En primer lugar, es súper importante la creencia de que lo que te están dando te va a ayudar. Esa creencia ya va a producir calma y alivio. Es decir, que el sujeto no sepa que es placebo. Sí, porque si no ya no hay efecto placebo. Entonces es importante que la persona crea y tenga esperanza en que ese tratamiento que le van a dar le va a funcionar. Por un lado, va a reducir el estrés y la ansiedad que ya hay cuando hay un dolor crónico y hay tanta incertidumbre. Te va a llevar eso, un estado de más calma. Y por otro lado, se van a liberar de por sí, al producirse también esas emociones positivas y esa esperanza, se van a liberar sustancias, por ejemplo, endorfinas, que pueden llevar a que realmente disminuya el dolor, porque es que son analgésicas naturales. Un poco serían esos los mecanismos y qué ocurre con el efecto placebo. Que sí que se da y sí que puede mejorar a la persona, incluso se le pueden ir los síntomas, pero la diferencia suele ser temporal. Luego aparece otra vez de nuevo el dolor. Sí. En el momento en que pasa esa especie de creencia de efecto placebo, de burbuja, sí, vuelve a reaparecer. Ahí está la diferencia entre el efecto placebo y lo que es el tratamiento propiamente dicho. Sería muy... Quería preguntarte, Ada, también, vivimos actualmente cada vez, o porque haya más información o por lo que sea, el caso es que cada vez hay más una tasa de diagnóstico de cáncer mayor. Y quería preguntarte, porque alguna vez escuché durante la carrera algún profesor que el dolor en el cáncer era como diferente. No sé si es cierto, si no, si mi memoria me ha engañado. Sí, es cierto que tiene peculiaridades distintas. Bueno, en primer lugar, decir que yo en dolor oncológico no estoy especializada. Y de hecho, fíjate, ya te estoy haciendo la aclaración, es como que le tenemos mucho miedo, ¿no? Porque dicen, madre mía, aquí es un proceso muy duro, aquí hay muchas cosas. Tiene sus peculiaridades, pues porque en primer lugar se puede deber a causas muy diferentes. Por una parte tenemos el propio proceso oncológico que puede producir dolor del que hemos visto antes nociceptivo en esos tejidos. O si hay un proceso de metástasis también puede producir un dolor que encima es que te está avisando de un daño, ¿no?
Ahí tendríamos un dolor que es que en el fondo es adaptativo, aunque sea muy difícil de llevar. Luego puede deberse a efectos secundarios de los tratamientos, de la quimioterapia, radioterapia, de cirugía. Y luego también pues está el peso psicológico que conlleva estar pasando un proceso así. Entonces lo que vemos es que se pueden dar, de los 3 tipos estos que hablamos antes, se pueden dar todos. Pero dentro de este ámbito pues van a tener su forma de tratamiento también específica. Peculiar y especializado. Sí, y otros fármacos que quizás se han visto que ayudan más en este tipo de dolor. Creo que también hay bastantes psicólogos especializados en oncología, ¿verdad? Cada vez más y cada vez más incluso la sanidad pública va contando con ellos, ¿no? Dándole la importancia a nivel psicológico que puede tener el cáncer. Tengo otra pregunta, otra curiosidad, a ver qué me cuentas. ¿Por qué cuando hay cambios de tiempo duelen más algunas afecciones? Imagínate, alguien se rompe una pierna, se cura de ese traumatismo y pasan los años y sin embargo cambia el tiempo, de calor a frío, y dice, oye, me duele la pierna porque ha cambiado el tiempo. Es algo que nunca he terminado de entender. Pues esa es una de las grandes preguntas que todo el mundo hace y con la que a nivel científico hay controversia a día de hoy. Hay muchos estudios en torno a ello y realmente no se llegan a conclusiones exactas, ¿no? Aquí tiene bastante peso la parte psicológica de las creencias culturales que tenemos. De hecho, muchos compañeros míos dicen que la mayor parte de por qué duele más cuando llueve o cuando hace frío es por esas creencias que nos llevan transmitiendo de generación en generación, ¿no? Es decir, como algo que ya se cree así y se va enseñando generación tras generación, lo tenemos como inserto esa creencia, sí. Y la simple creencia activa que duela más, sí. Como estamos observando. O luego también relacionado con el estado de ánimo y tal, en un día lluvioso y con viento y tormentoso, pues también estás más irritable, ¿no? Y esa misma irritabilidad también lo hace más probable. Entonces yo aquí también en consulta veo cómo a lo mejor la persona me viene con esta creencia muy arraigada y yo le digo, venga, vamos a hacer un diario, apúntame cómo estás de dolor y qué tiempo hace, ¿no? Si quieres en sitio incluso distinto. Luego lo ves y la persona se sorprende porque ella dice, es que siempre que hace frío me duele, y luego ve que no, que a lo mejor un día con sol tenía más dolor, ¿no? Ya no es tan así como ella creía, sí. Entonces a mí me quería empezar por esa parte porque creo que tienen bastante peso las creencias. Y luego, por nivel fisiológico, por ejemplo, que se cree que los cambios de presión pueden afectar al líquido de las articulaciones y por ejemplo, da esa sensación de rigidez. O el frío, pues, genera tensión muscular y además la circulación, pues, también se reduce. Todo eso hace más probable que haya dolor físico. También tiene su explicación, ¿no? Tiene su aquel también, diversas explicaciones. ¿Cuáles son, Ada, en la población general los dolores crónicos más frecuentes? O dicho de otra manera, ¿qué tipo de pacientes con dolor es el que más te llega a consulta? Vale, pues yo lo diferenciaría. Vale. Por un lado, los que más se dan son los musculoesqueléticos y en concreto el dolor lumbar. El dolor crónico lumbar es el número 1. Luego también la artritis, pero el dolor lumbar el número 1. Y a mí los que más me llegan es los que mis compis fisios conocen como dolores crónicos complejos, ¿no? Aquellos que ya han pasado por un recorrido largo, que los médicos no saben bien controlar, que los fisioterapeutas también ven que hay componentes muy emocionales y psicológicos que se le escapan y suelen ser dolor nociplástico, ¿no? Esos son los que más llegan a mí. El que hablábamos antes, que no hay daño físico, sino más bien es porque el sistema nervioso central, el cerebro, crea como una alarma sin motivo de crearla, ¿no? Justamente, sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de recursos, de herramientas, de técnicas se utilizan en la especialización de psicología del dolor? Es decir, ¿cómo ayudas tú a tus pacientes, Ada? En primer lugar, desde la perspectiva que más evidencia tengo, que es la que yo utilizo, que a día de hoy en dolor, que ya sabemos que en psicología va por áreas, ¿no? En dolor es la terapia cognitivo-conductual, luego el mindfulness, y también se ve que cada vez nos hace más falta formación en trauma, porque muchas veces sí que hay un trauma. Es que hay muchas relaciones.
O sea, haber sufrido un trauma te hace mucho más propenso a tener dolor crónico y al revés, por ejemplo. ¿Qué herramientas les doy a las personas? En primer lugar, es muy importante trabajar las emociones negativas y las creencias asociadas, la ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, imagínate que he venido a la clínica de Rafa 10 veces y 10 veces me ha dado dolor. Pues a la 11ª que venga ya voy a venir pensando anticipadamente que me va a pasar. Predispuesto me va a pasar. Sí. Entonces hay que ir como rompiendo todos esos patrones y poquito a poco, primero trabajándolo más en la consulta, después yendo de verdad en este caso a la clínica de Rafa y ver que realmente no había nada en mi tejido o no es que esté peor de dolor, es que tengo una memoria de dolor que se ha ido creando. Después, técnicas de distracción, técnicas de relajación, ¿no? Técnicas que te llevan más a la aceptación del dolor, que esto es súper importante. Que ahí lo uno con el mindfulness. Por ejemplo, se usa mucho el escáner corporal. Vamos viendo zona a zona del cuerpo, observando sin juzgar cómo la estás sintiendo y te obligas a nivel de atención a ir pasando de una parte a otra. Cuando tienes dolor, normalmente estás todo el rato en la misma parte centrado, ¿no? Centrado en el área del dolor. Entonces también te ayuda a desfocalizarte de ahí, obligadamente. Y luego, pues también diría que es muy importante ayudar a la persona a recuperar su vida. Y todos los duelos que hay en torno a cuando tienes que dejar de hacer cosas que te gustan porque tienes mucho dolor. Es decir, que ahí se cuenta hoy día con una cantidad de recursos considerables, sí, ¿no? Para acercarnos. ¿Y podrías ponernos algún caso, ejemplo, anécdotas de pacientes que hayan venido con estas afecciones y haya sido un resultado favorable? Pues en primer lugar me viene una que me llamó mucho la atención, una chica que venía con problemas gastrointestinales, es decir, tenía dolores de estómago cada vez que comía, todo le sentaba mal. Llevaba 3 años así y no encontraba nada, ¿no? Se había hecho muchísimas pruebas, de hecho seguía mientras estaba conmigo haciéndose más pruebas, todo le salía bien. Y ella pues seguía fatal. Como traía una historia de trauma, esta persona, no todo el mundo la trae, pues por otro lado vimos que a lo mejor le podía beneficiar adoptar a una mascota. Y resulta que al adoptar a esa mascota, de pronto me viene a la consulta y me dice, ya no tengo dolor de estómago. Y digo, ¿desde cuándo? Nos ponemos a investigar y era desde que había adoptado a la mascota. Fíjate, qué curioso. Sí. Si nos ponemos a pensar un poco el por qué, pues esa mascota le daba seguridad, que tanto le falta a una persona que ha sufrido traumas grandes, ¿no? Se sentía útil, le daba un sentido, le daba compañía, distracción, le daba un montón de cosas, o sea que realmente sí tenía sentido, que se hubiese quitado por completo su dolor en este caso. Cuando se estudia psicología del dolor o cualquier área de la psicología de la medicina, siempre hay algún experimento, alguna investigación que nos llama la atención. ¿Conoces alguna más actual o alguna investigación que avale de forma empírica y de forma de ejemplo ilustrativo cómo afecta la psicología o cómo puede ayudar la psicología en la paliación del dolor? Hay mucho, pero bueno, me vienen 2. Te voy a poner por un lado una que lo que ilustra es que daño no es igual a dolor, ¿no? Una de las grandes creencias que hay que empezar a romper. Y que si no es solo lo fisiológico, tiene que haber más cosas y entre ellas muchas veces está lo psicológico. En un estudio se hizo un estudio a población general sana de joven. No recuerdo la franja de edad, ¿no? Imagínate 30 años. Joven. Eran resonancias magnéticas. Al ver los resultados se vio que una gran parte de esa población tenía hernias, protusiones, etc. Y de esa parte que tenía hernias y protusiones, de dolor se quejaba menos de 1 de cada 3. O sea, un porcentaje muy pequeño. Más del 66% de esta gente tenía hernias incluso grandes y no tenían dolor. Pero no se quejaban de dolor. O sea que, aunque haya un daño tisular, un daño estructural, no tiene por qué haber dolor. Y de hecho, ya aprovecho para contar más cosas e ir rompiendo, ¿no? Las hernias incluso se pueden reabsorber. Y con el ejercicio físico es una de las formas.
más efectivas para ello. Muy bien. Has dicho que dos investigaciones, la otra investigación. La otra es como, no sé hasta qué punto es un estudio, porque yo esto lo vi en un vídeo, ¿vale? Pero la otra ilustra un poco cómo la presión social y las expectativas negativas, importantísimo, puede hacer que se genere dolor. Un estudio en el que, por ejemplo, a Rafa se le pone a ver cómo a otra persona se le quema. Tú crees que le están quemando con una cerilla, sí, ¿vale? Pero no ves bien la mano. Sí. Entonces, pues imagínate que van entrando uno u otro, hacen demostraciones verbales y expresiones de dolor, y tú cada vez estás más asustado y esa expectativa negativa se te va generando. Llega tu turno, tú pones la mano, tampoco ves lo que te están haciendo y en cuanto te ponen algo saltas y chillas de dolor. Tú estás sintiendo dolor real. Qué bárbaro, oye. Es decir, a la otra persona no le están poniendo nada, tú crees que sí, cuando la observas, por gestos, por estimulaciones que te llegan, tú puedes, digamos, empatizar con ella sintiendo dolor también, y cuando te toca a ti, no te ponen tampoco nada y sin embargo te duele como creías que le estaba doliendo a la otra. Sí, sí, sí. Bueno, yéndonos un poco más al detalle, a la gente no le estaban poniendo el fuego, pero él lo estaba viendo, y lo que te pondrían a ti en este caso sería un cubito de hielo, que ya ves tú el daño que te va a hacer unos segundos un cubito de hielo, ¿no? Pero tú al notar la mínima estimulación... Que te quema, ¿no? Sí. Muy bien. Y luego otro ejemplo muy famoso es el de un obrero en Reino Unido que estaba un día trabajando en la obra y se le clava un clavo que le atraviesa la bota por completo. Entonces todo su entorno empieza a ayudarle, llaman a la ambulancia, el hombre empieza a chillar, empieza a tener cada vez más y más dolor, más y más dolor, más y más dolor, el dolor más grande que ha experimentado en su vida. Se lo llevan en ambulancia y ya en el hospital le cortan la bota y se la sacan. Y resulta que el hombre no se había hecho nada a nivel tisular, es decir, el clavo había pasado entre los dos dedos, entre el pulgar y el índice del pie. Lo que es la creencia y la expectativa, todos los mecanismos que mueve ahí para sentir el dolor tal cual. Sí, 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 sí. Cómo nos afecta el contexto, por eso la psicología es súper importante ahí. Imagínate, Ada, que nos ve alguien que sufre dolor, que está mal en casa, que ha ido por un peregrinar de médico, no le hacen ningún diagnóstico, el ánimo lo tiene decaído. ¿Qué consejos le podríamos dar? ¿Qué le diría? Le diría, en primer lugar, que lo comprendo perfectamente. Que es normal que esté sin esperanza, que esté decaído, que se sienta incomprendido. Le diría que cada vez sabemos más sobre el dolor crónico, que puede ser que le hayan estado tratando como un dolor agudo, que se hace mucho, que todavía hay muchos profesionales que no están actualizados, pero que hay otros que sí, y está cada vez creciendo más esta corriente, ¿no? Además interdisciplinar entre todos, entre fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos. Entonces yo le animaría muchísimo a contactar con personas que estén especializadas en dolor crónico. Es decir, el gran consejo, el primer consejo sería: contacta con alguien especialista en el dolor crónico. Sí. Y luego consejos para andar por casa, para decir útiles, prácticos de la vida cotidiana que le puedan servir a él para manejar el dolor. Pues yo creo que uno importantísimo es que sé que cuesta mucho, pero intentar seguir con tu vida. Porque cuando te aíslas y te quedas en tu habitación centrado en el dolor y mirando esas cuatro paredes, es cuando más se va a incrementar, es cuando más solo y más incomprendido te vas a sentir, cuando más inútil te vas a sentir. Entonces le diría que intente poquito a poco, muy pasito a paso. El esfuerzo hasta donde pueda para... Que si necesitas llorar 500 veces por el mismo problema, que llore esas 500 veces, que busque apoyo y comprensión. Que no lo tiene que hacer solo. Es que es muy importante que no tiene que salir de ahí solo. Que busque ayuda. Muy bien. Tiene que ser difícil, cuando me decías el tipo de paciente que llega a consulta, que es un paciente que ya ha probado varias alternativas terapéuticas, sobre todo médicas, no le han funcionado, y es el que llega a tu consulta. Tiene que ser difícil convencerlo o que crea que un psicólogo le puede ayudar en el dolor, que supuestamente es algo físico. Sí, ¿No? Es decir, ¿cómo te manejas con eso? ¿Cómo intentas...? Pues voy poquito a poco, según como vea cada persona, porque hay personas muy abiertas
y hay personas que desde el primer momento entienden esto que le estoy explicando, que no me lo invento, que es ciencia. Y cómo lo psicológico también influye y también libera sustancias que tienen su repercusión, ¿no? No es lo mismo liberar serotonina que cortisol para el organismo, ¿no? Y luego hay personas más reticentes y a lo mejor entramos más por la parte de que directamente me cuentan los problemas de su vida, ¿no? Como que se alejan más del dolor, pero en el fondo estamos ayudando con el dolor. Claro. Y luego, algo que es verdad que me une es el hecho de haber pasado por ahí. Sí, eso te da mucha credibilidad en el sentido, que yo lo he pasado, que llevo 10 años con dolor crónico, que he pasado por donde tú y sin embargo esto funciona. Eso, sí. La credibilidad aumenta en... Y la comprensión. Es que la semana pasada misma, 2 personas nuevas, al decirle, yo también he tenido dolor crónico y me sigo considerando aún, pues de verdad, una sonrisa a la cara de pronto y me dicen, ya sé que esto queda muy feo, pero digo, ya lo entiendo, porque sabes que te voy a entender más. Claro que sí. ¿Cómo puede la gente contactar contigo? Como alguien que tenga dolor, que sufra, que lo esté pasando mal, que lleve tiempo con él, que necesite ayuda y quiera contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Pues si pones en Google Ada Raya, psicóloga dolor, te va a salir. Si pones Granada, seguramente más directo todavía. Si luego quieres poner mi contacto, mi teléfono, mi Instagram es adapsicodolor, todo junto. El correo igual, adapsicodolor@gmail.com. Fabuloso. Y pues nada, Ada, que muchísimas gracias por venir. Pienso que nos has ilustrado muchísimo en todo lo relativo al dolor y cómo la psicología influye en el dolor. Y nada, gracias. Muchísimas gracias a ti, todo un placer. Bien.